Hola, soy Ludivina y hoy les quiero hablar de este libro que se llama Escoge tus batallas, de Gavin Ortlund, el caso del triaje teológico. En este libro vamos a ver que en teología, al igual que en la batalla, vale la pena morir en algunos enfrentamientos y en otros no. Pero ¿cómo sabemos en cuál morir? ¿Cuándo debe la doctrina separarnos y cuándo debe prevalecer la unidad? Así como un médico en el campo de batalla trata primero a los más heridos y luego atiende a los casos más leves, debemos priorizar la doctrina en orden de importancia. El pastor Gavin Ortlund nos exhorta a cultivar la humildad, al priorizar la doctrina en 4 niveles: esencial, urgente, importante y menos importante, para que seamos lo más efectivos posible en el avance del Evangelio en nuestro tiempo. Gavin Ortlund sirve como pastor principal en la primera iglesia bautista de Ojai, California. Es el autor de La búsqueda del gozo de Anselmo y Recuperando la doctrina de la creación de Agustín. Aquí en el libro vamos a ver que se desarrollan 4 niveles en su sistema de clasificación teológica. Primero, las doctrinas que son esenciales para el Evangelio. En segundo lugar, las doctrinas que son urgentes para la salud y las buenas prácticas de la Iglesia. De modo que los cristianos comúnmente se dividen en denominaciones por ellas. En tercer lugar, las doctrinas que son importantes para una rama de la teología u otra, pero no a tal grado que puedan conducir a la separación. Y número 4, las doctrinas que no son importantes para el testimonio del Evangelio y la colaboración en el ministerio. Por supuesto, algunos creyentes no aceptan esta clasificación del triaje. Señalan que si la Biblia afirma algo, es la verdad de Dios y no debe ser relativizado o declarado más o menos importante en cualquier otra parte de la verdad de Dios. Otros recurren a lo que podría llamarse teología CDB o teología del común denominador más bajo. La pregunta importante en esta teología es: ¿qué es lo mínimo que cualquier persona debe creer y cumplir para ser cristiano? Ambas estrategias descartarán fácilmente todos los intentos de implementar el triaje teológico. Es precisamente aquí donde Ortlund es un guía útil. Él señala que Pablo se refirió a ciertas doctrinas como lo más importante, 1 Corintios 15:3, mientras que otras creencias permiten diferencias de opinión. Ve Romanos 14:5. Ciertamente, cuando el apóstol se encuentra en diferentes entornos culturales, se siente libre para enfatizar cosas ligeramente diferentes a medida que considera a su audiencia. Compara sus sermones en Hechos 13 y 17 respectivamente, uno en una sinagoga y otro en el Areópago. Este libro busca dar claridad a esta área cuando se trata de ejemplos concretos. Ortlund está menos interesado en que estés de acuerdo con todas sus conclusiones. El énfasis está en que aprendas a pensar sobre la importancia del triaje teológico. Y esto se vuelve aún más importante cuando el triaje teológico se superpone con los desafíos de la comunicación intercultural. Este libro es un pequeño ejercicio sobre cómo leer y utilizar la Biblia con humildad, cuidado, fidelidad y sabiduría, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Entonces, lo que vamos a encontrar en este libro es saber discernir en qué doctrinas podemos nosotros ceder al escuchar diferentes opiniones de otras personas y en qué doctrinas no es posible ceder, puesto que están poniendo en riesgo la teología verdadera, que es lo que tiene la Biblia. Hay algunas creencias que difieren de una denominación a otra. Pueden ser cosas pequeñas, pero debes de saber discernir en qué momento puedes tú dar un paso hacia atrás para mantener la convivencia con las personas de la iglesia y en qué punto no puedes dar ni un solo paso atrás, porque eso significaría llegar hasta la herejía. Entonces, en este libro nos está mencionando el pastor cómo nosotros podemos discernir entre estos puntos. La mayoría de nosotros tenemos una tendencia a pelear por la doctrina demasiado o demasiado poco. Es decir, vamos a 2 niveles. O peleamos a capa y espada por defender algo que nosotros creemos correcto,
O simplemente no nos interesa y no peleamos, no discutimos, no queremos causar polémica. Este libro trata de encontrar el buen equilibrio entre estos dos extremos, el lugar de la sabiduría, el amor y el valor que servirá a la Iglesia y al progreso del Evangelio en esta época difícil. Es decir, trata de escoger las batallas que vale la pena pelear. Albert Mohler ha desarrollado una metáfora útil para esta idea, el triaje teológico. El triaje es esencialmente un sistema de priorización. Se suele utilizar en contextos médicos. Por ejemplo, si eres médico en el campo de batalla, no puedes tratar a todos los soldados heridos simultáneamente, por lo que debes desarrollar un proceso para determinar qué heridas tratar primero. En el uso del concepto de triaje en el contexto de la teología supone dos cosas. En primer lugar, las doctrinas tienen diferentes grados de importancia. Vale la pena liberar algunas batallas y otras no. Por más básico que parezca, mucha gente, ya sea en el principio o en la práctica, niega esto. En un momento hablaré más al respecto. En segundo lugar, el triaje supone que hay necesidades que son urgentes. Puedes invertir tiempo arreglando un brazo fracturado si nadie tiene una hemorragia. Si no tienes un herido con un brazo fracturado ni un moribundo que atender, puedes prestar atención a un diente astillado o a un moretón, pero cuando más demandantes sean los asuntos que debes atender, más decisiones difíciles tendrás que tomar. Del mismo modo, si las almas no perecieran, si nuestra cultura no pareciera escalar en un torbellino de confusión e indignación, si la Iglesia no tuviera tantas necesidades languidecentes, podríamos eliminar el triaje teológico y trabajar en cada doctrina a la vez. Pero las necesidades extremas de nuestros tiempos requieren que tomemos decisiones estratégicas de priorización para ser tan efectivos como sea posible en complacer a Cristo, servir a la Iglesia y hacer progresar el Evangelio. Ahora, todo el mundo entiende lo importante que es el triaje en un contexto médico. Piensa en lo que pasaría si no tuvieras un triaje. Una persona perdería una extremidad mientras otra le curan una leve herida en el brazo. En el peor de los casos, una persona moriría para que otra pudiera recibir un vendaje por un moretón. Pero a menudo olvidamos pensar de la misma manera sobre la teología. A veces consideramos toda la doctrina en el mismo nivel de relevancia, ya sea porque queremos pelear por todo o porque no queremos pelear por nada. Más comúnmente, tenemos algún tipo de triaje teológico funcional, pero no lo hemos pensado de manera consciente. Como resultado, nuestra teología está determinada reactivamente por nuestras circunstancias y temperamento, en lugar de proactivamente por las escrituras y los principios. Hay diversas formas de hacer una distinción de las doctrinas. En este libro se sugieren 4 categorías básicas. Podríamos explorar más subcategorías también, pero esta clasificación debería ayudar como punto de partida. Las doctrinas primarias son esenciales para el Evangelio. Las doctrinas secundarias son urgentes para la salud y la práctica de la Iglesia, de tal manera que con frecuencia hacen que los cristianos se separen dentro de la Iglesia local, la denominación o el ministerio. Las doctrinas terciarias son importantes para la teología cristiana, pero no lo suficiente para justificar la separación o división entre los cristianos. Las doctrinas cuaternarias no son importantes para nuestro testimonio del Evangelio y la colaboración en el ministerio. En este libro considero que la Trinidad, por ejemplo, es una doctrina primaria, el bautismo una doctrina secundaria y el milenio una doctrina terciaria. Se hablará de esto más adelante. Un ejemplo de una doctrina cuaternaria son los instrumentos musicales utilizados en el culto, o el número de ángeles que existen. Las doctrinas cuaternarias pueden ser relevantes en la práctica o estimulantes intelectualmente, pero no son teológicamente importantes. Aquí en el libro se nos da una advertencia. Algunos de los temas que provocan más divisiones entre los cristianos no se refieren a asuntos teológicos en sí, sino a temas culturales, de sabiduría y políticos. Por ejemplo, ¿deberían los cristianos enviar a sus hijos a escuelas públicas, privadas o educarlos en casa? ¿Bajo qué circunstancias, si las hay, pueden los cristianos beber alcohol? ¿Cuándo y cómo, si es que se hace, se debe hacer referencia a los eventos políticos y culturales actuales en un servicio de la Iglesia? Todas estas preguntas son importantes, pero en este libro me estoy centrando más en asuntos específicamente teológicos.
Finalmente, quiero señalar que en este libro se nos está dando una perspectiva de qué doctrinas entonces son importantes verdaderamente y qué otras pueden ser pasadas a segundo término y así mantener una unidad en la iglesia, ya que finalmente no podemos separarnos de nuestros hermanos solamente porque tengamos algunas ideas distintas, siempre y cuando, como ya se mencionó, no se ponga en peligro, no se ponga en riesgo, no se nieguen las doctrinas que son verdaderamente esenciales. Entonces, este libro es recomendable para que ustedes analicen en cuanto a su forma de pensar toda la teología que ya tienen hasta este punto, qué cosas pueden y deben dejar en un término secundario, terciario o cuaternario y así mantener la unidad en la iglesia, pero al mismo tiempo mantener sus convicciones firmes. Entonces, este libro se lo recomiendo para que ustedes puedan analizar mediante la Biblia y escudriñarla qué es lo que ustedes pueden dejar como en un término primario y qué pueden dejar hasta un término secundario, terciario o cuaternario de acuerdo a la clasificación que está en este libro y les puede ayudar en este tipo de discusiones. Muchas gracias.